Está finalizando la primera semana de aislamiento por cuarentena ante el coronavirus. Pero si bien en América Latina es la primera semana, en países como China, por ejemplo, este aislamiento se ha dictado desde enero del año 2020. Ellos llevan muchos más días que nosotros en cuarentena. Y este es un tiempo que nos debe de servir para reflexionar acerca de lo que somos como sociedad, de lo que hemos hecho, de cuánto estamos unidos y de cómo reaccionamos ante esta pandemia. En ese sentido debemos de pensar también en las comunidades indígenas. América Latina está conformado en una parte muy profunda de su estructura social por comunidades indígenas. Y en ese sentido, por ejemplo, en México, en el estado de Yucatán, se ha creado una asistencia virtual a través de WhatsApp para atender a los mayas, a los mayablantes. Eso es sin duda un avance, pues no se deja de lado a las comunidades indígenas, a los pueblos originarios que son tan importantes para el mundo, pues hay que tomar en cuenta que toda la historia de la humanidad está concentrada en la memoria histórica de estos pueblos. Y por eso se vuelve tan importante observar las atenciones brindadas a los pueblos originarios. Y en ese sentido, vamos a ver, por ejemplo, el siguiente video que explica cómo se brinda esta atención a los maya hablantes. ¿Sabías que puedes resolver por WhatsApp todas tus dudas sobre prevención, diagnósticos o información general sobre el coronavirus? Sí, para suscribirte al WhatsApp de la Salud en español o en maya, solo tienes que seguir estos pasos. Agrega a tus contactos el número 9992 008489 para español, 9991 406622 para maya. Manda un mensaje de WhatsApp con la palabra hola al contacto guardado y comienza a platicar con nuestro robot de la salud. Siguiendo las instrucciones en pantalla podrás acceder a información, medidas de prevención y otras herramientas para combatir juntos el coronavirus. Recuerda, quédate en casa y sigue todas las medidas de protección. La prevención está en manos de todos. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Sin duda es muy importante observar todas las atenciones a estos pueblos originarios, pues vamos a observar cómo se comporta el coronavirus durante este fin de semana. Al inicio de este video podemos observar que son 718.823 casos confirmados en el mundo y 33.910 muertes. En la siguiente gráfica podemos observar que aparecen el número de casos confirmados por coronavirus. En primer lugar aparece Estados Unidos con 19.858 casos. Le sigue España con 6.875, Italia con 5.217, Alemania con 4.703 e Irán con 2.901, seguido de Francia y Reino Unido. Repito, estos son casos nuevos confirmados por coronavirus. Posteriormente, en la siguiente gráfica, pues tenemos el número de personas lamentablemente fallecidas por el coronavirus. Aparece España en primer lugar con 821 personas fallecidas de ayer sábado a hoy domingo. Posteriormente sigue Italia con 756 personas, Estados Unidos con 437 casos de personas fallecidas, seguido de Reino Unido con 216, los Países Bajos con 132 e Irán con 123 personas que lamentablemente perdieron la vida ante esta pandemia del coronavirus. Posteriormente tenemos en la siguiente pantalla el número de personas recuperadas que presentaron la enfermedad y se recuperaron. En primer lugar, Alemania con 2.671 casos. Le sigue España con 2.424, Francia con 1.602, Reino Unido con 1.204, Irán con 712 e Italia con 646 casos. Las personas que tanto se infectaron como que fallecieron y se recuperaron, pues fueron de ayer sábado a hoy domingo 29 de marzo del año 2020. Posteriormente aquí tenemos ya en la pantalla el número de casos confirmados al día de hoy por continente. Europa presenta el mayor número de casos, 385.340 personas. Asia con 164.124. América del Norte únicamente con 147.302. No incluye América Central ni América del Sur. Posteriormente el Caribe con 4.769 casos, África con 3.741 y 712 casos que no están registrados en ningún continente, pero que bueno, ahí están.